Buenas tardes, mi nombre es Patricia Alejandría y el día de hoy vamos a ver un tema muy relevante, muy importante para el área de recursos humanos, que es el comportamiento organizacional. Como podemos ver en la imagen, ¿no? Vemos todos los factores intervinientes, ¿no? Y ese va a ser el objetivo de la clase. Vamos a ver cómo estos conceptos importantes, ¿no? Actúan y se relacionan para poner en funcionamiento lo que es el comportamiento organizacional. Bien. Pero para ello primero debemos entender qué cosa es, ¿no? Entonces tenemos que el comportamiento organizacional es mucho más que una simple interacción entre trabajadores, grupos y la estructura de la empresa, ¿no? Se ocupa también de analizar las variables que intervienen y que influencian en el desarrollo del talento humano y el funcionamiento en general de toda organización o corporación, ¿no? El fin mayor es promover el desarrollo humano dentro de las organizaciones y de las empresas. Suena relativamente sencillo, pero definitivamente no lo es, ¿no? Para eso vamos a entender entonces cuáles son los objetivos del comportamiento organizacional. Tenemos 4 principales objetivos allí, ¿no? Tenemos describir, comprender, predecir y controlar. ¿Qué se va a describir, ¿no? Cómo se comportan las personas en determinadas condiciones. Sabemos que no todos, ante una determinada situación, nos comportamos de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, ante un temblor, ¿no es cierto? Hay algunos que saldrán corriendo, otros que mantendrán la calma, ¿no? Y eso ya es propio de cada persona, ¿no es cierto? Pero eh, el que las personas se enfrenten a situaciones y ver cómo es que actúan frente a ellas, nos hace entender también cómo va a ser el comportamiento que va a asumir dentro de una organización, ¿no? Otro de los objetivos del comportamiento organizacional es comprender, ¿no? Vamos a comprender qué cosa, a qué se debe un determinado comportamiento, por qué actúa de esa manera una persona, ¿no? Tenemos también como tercer objetivo el de predecir cómo se comportarán determinados empleados ante determinadas situaciones también, ¿no? Entonces, si sabemos de repente que una persona es nerviosa, ¿no? Claramente en un terremoto, en un sismo, ¿no? En un temblor, va a salir corriendo, va a ser un poco difícil pensar que vaya a mantener la calma, ¿no? Entonces ya predecimos cuál va a ser ese comportamiento, ¿no? El de controlar, ¿no? ¿Y qué controlamos? El comportamiento, ¿no? El comportamiento. Hay personas que dentro de la organización son muy colaborativas, ¿no? Son muy solidarias, pero hay personas pues que en realidad no suman mucho, ¿no? Y más bien tienden a, por ejemplo, en un trabajo en equipo, de repente en un proyecto, tiendan a echar la culpa, ¿no? Entonces, de no asumir, ¿no? Entonces, se trata básicamente de comprender también cómo actuarían determinadas personas ante diversas situaciones. Bien, entonces tenemos que dentro del comportamiento organizacional también se dan niveles, ¿no? También se dan niveles, como en toda organización, ¿no? Como en toda parte jerárquica que maneja una empresa, ¿no? Entonces, tenemos 3 niveles, el nivel organizacional, el nivel grupal y el nivel individual, ¿no? Dicho esto, procedemos a detallar un poco más, ¿no? En el caso del nivel individual, las personas tienen necesidades diferentes, ¿no? Vamos a tener ese conocimiento, que las personas van a tener distintas opiniones, distintas necesidades, que siempre van a buscar satisfacerlas, ¿no? El hombre posee una capacidad limitada de respuesta, ¿no? De repente, por eso es que justamente viene más adelante el tema del trabajo en equipo, ¿no? El hombre va a tener hasta cierta capacidad, ciertas ideas, pero ¿qué pasa cuando de repente nos unimos más, ¿no? Ahí viene el tema del trabajo en equipo para la generación de nuevas ideas. El hombre percibe y evalúa. Las personas piensan en el futuro y eligen cómo comportarse, ¿no? Si yo estoy tomando la determinación de repente de estudiar una especialización, una carrera, es porque estoy pensando en el futuro y lo que haga hoy va a tener repercusiones más adelante, ¿no? Entonces, ese es el actuar en el nivel individual, ¿no? Tenemos que hay también y existe un nivel grupal.
que indica que está segmentados en grupos formales, ¿no? Integrados por equipos, ¿no? Que tienen tareas asignadas dentro de la organización. Y finalmente tenemos el nivel organizacional, donde evalúa las empresas e instituciones como un conjunto, ¿no? Ya no vemos a la persona simplemente de forma individual, sino ahora ya vemos un entorno organizacional, un entorno corporativo, ¿no? Que integra diferentes actividades y que se enfocan en un objetivo en común. Si bien es cierto, en el nivel individual las personas también hacían las cosas por un objetivo en común, acá se ve un solo objetivo, pero de varios actores, ¿no? De varios actores. Bien. ¿Para qué sirve entonces el estudio del comportamiento organizacional? ¿No? De por sí, el estudio del comportamiento organizacional involucra una serie de conocimientos que están relacionados con la forma en que las personas se comportan, tanto de forma individual como de forma grupal y, por ende, también organizacional, ¿no? Facilitando la comprensión de las relaciones interpersonales en las que interactúan las personas. La idea es que ello permita a la organización tomar decisiones que conduzcan a una mayor eficiencia por parte de sus integrantes. Hay personas, lo hemos vivido, todos aquellos que trabajamos, ¿no? O hemos trabajado o trabajamos en alguna corporación, en alguna institución, en alguna empresa, ¿no es cierto? Que la idea es de una organización, de un trabajo en equipo, es justamente esa toma de decisiones. Sin embargo, eso no quiere decir que en este camino laboral no nos choquemos con diversos tipos de personas, ¿no? Personas que quieren lograr un objetivo en común, como también personas que solamente piensan en su objetivo como un bien propio o también personas como que piensan en el objetivo empresarial, ¿no? Bien, factores claves del comportamiento organizacional, ¿no? ¿Cuál será un factor clave en el comportamiento organizacional? En realidad, eh, dentro del comportamiento organizacional tenemos, tal como se ve en la imagen, a los individuos, a los grupos, las estructuras y las variables organizacionales que condicionan ese comportamiento, ¿no? Bien, entonces tenemos que dentro de las herramientas que maneja el comportamiento organizacional está también el FODA, ¿no? Del que ayer también conversamos, que es una herramienta clave para hacer un análisis pormenorizado, quiere decir un análisis exhaustivo, ¿no? Minucioso de una situación actual de la organización, ¿no? De forma tal que evalúa, ¿no? O que se basa en las debilidades, en las fortalezas, en las oportunidades y en las amenazas. Dijimos que en el caso del FODA, por ejemplo, como tenemos allí, ¿no? En la figura, el FODA es aplicado tanto para empresas como para personas, como también puede ser aplicado para áreas de una organización, ¿no? No solamente pensemos en el FODA o en este análisis minucioso aplicado para empresas. Claramente uno puede hacer un FODA personal, ¿no? Identificar mis debilidades, de repente soy una persona muy cohibida, de repente en grupo no puedo hablar mucho, ¿no? O tengo mucho temor de hablar en público, ¿no? ¿Cuáles son de repente mis fortalezas, ¿no? Que soy una persona muy preparada, conozco mucho del tema, ¿no? Entonces el FODA puede ser aplicado también en el ámbito personal. Y es usado, muy usado en esta parte del comportamiento organizacional. Bien, el trabajo en equipo. Vamos a ver. ¿Por qué es tan importante el trabajo en equipo? ¿No? Y aquí ya viene el separar, ¿no? La persona en sí, ¿no? Con ya este trabajo que involucra a varios actores, ¿no? Como ya hemos dicho, las personas vienen con distintas costumbres, con distintas formas de pensar, con distintas formas de trabajar, pero sabemos que en una organización las personas no van a trabajar de forma aislada, ¿no? Entonces requieren forzosamente del trabajo en equipo. Y una de las razones por las que es importante el trabajo en equipo es porque estimula la creatividad. La creatividad
nos lleva o nos conlleva a la generación de nuevas ideas, ¿no? El ser creativos, ¿no es cierto?, nos conlleva a mejorar nuestra capacidad productiva, ¿correcto? Si bien es cierto, yo puedo ser de repente creativo desde mi perspectiva y desde mi ámbito personal e individual, imagínense el beneficio que sería trabajar en equipo, ¿no? Entonces son muchas más ideas. Si yo inicialmente había una idea conmigo, ¿no es cierto? El trabajar en equipo con muchos más actores involucrados determina de que hayan muchas más ideas, ¿no? Y obviamente nos lleven a una mejor solución, ¿no? Aumenta la motivación, ¿no? En un equipo de trabajo, como ya les mencioné antes, las personas venimos con distintas cargas, ¿no? Cargas familiares, de repente otros tienen cargas económicas, pero en un determinado momento, cuando uno se le baja la moral, por decirlo así, por diversas circunstancias, por diversos motivos, ahí está el equipo, ¿no? Ahí está la otra persona, ¿no? Que de repente en algún momento ayudó a que esa circunstancia no te afectara, ¿correcto? Se desarrolla la comunicación, ¿no? Hay una comunicación constante influida entre todos los actores intervinientes de un equipo. En eso se basa justamente el trabajo en equipo. Aumenta la eficiencia, ¿no? Como ya les decía, aumenta mucho la productividad, ¿no? Trabajar con más personas es distinto a trabajar solo, ¿no? Claramente hay personas a las que les gusta trabajar solas, pero genera un gran beneficio el trabajo en equipo, ¿no? Mejora el sentido de pertenencia. Cuando una persona siente que pertenece a un equipo, ¿no es cierto?, da todo de sí, ¿no? Sabe que representa a esa organización, a esa institución, a ese equipo y mejora o se incrementa su trabajo, ¿no? Bien. Tenemos entonces que definir también, ya hemos hablado de lo que es el trabajo en equipo, pero también tendríamos que definir qué cosa es el trabajo en grupo, que definitivamente no es lo mismo, ¿no? Parece igual, pero no lo es. El trabajo en equipo, ¿no? Es básicamente, por ejemplo, en el caso de los atributos que tenemos en el lado izquierdo, indica que el liderazgo es compartido por todo el equipo. Quiere decir que no hay un solo líder, no hay un jefe que mande, sino que todos compartimos los mismos roles y si hay de repente frutos de ese trabajo en equipo, de repente se gana algún proyecto o va bien, ¿no? Todos van a compartir el mismo logro, ¿no? Distinto es, por ejemplo, al trabajo en grupo, ¿no? ¿Qué pasa cuando se gana, por ejemplo, un proyecto en trabajo en grupo? Simplemente una persona se lleva todos los créditos, ¿no? Y todo el equipo que trabajó allí simplemente apoyó y nada más, ¿no? En el trabajo en equipo es distinto. Todos tienen el mismo porcentaje de logros. La comunicación, ¿no? En el trabajo en equipo la comunicación viene siendo abierta. Todos tienen opinión, se da de una forma muy democrática, ¿no? Cosa que no pasa, por ejemplo, en el trabajo en grupo, ¿no? Con el líder no circula entre los miembros, simplemente doy mi orden y el resto tiene que hacer lo que yo estoy diciendo porque yo soy el líder o yo soy el jefe, ¿no? Responsabilidad. Acá hay una responsabilidad tanto individual como colectiva. El tema de responsabilidad lo asumen todos, ¿no es cierto? En cambio, en el trabajo en grupo, solamente lo asume el jefe. Habilidades, ¿no? Son utilizadas para conseguir el proyecto en su conjunto. Como ya les dije, todos ponen su granito de arena, todos aportan, ¿no? Y claramente se logra el objetivo, ¿no? Para el que fue constituido este equipo. En el caso de grupo, cada miembro las utiliza para cumplir únicamente el rol o tarea que previamente ha sido asignado. Solamente, bueno, lo hago porque es mi tarea y nada más, ¿no? En cambio acá no, acá vemos el beneficio de todo el equipo, ¿no? Resultados, fruto del esfuerzo colectivo del equipo, como ya les dije, ¿no? Ante una premiación, ante un logro, se comparte ese logro, ¿no? El porcentaje da para todos por igual. En el caso de grupo, ¿no? Dice fruto de la suma de contribuciones son individuales, ¿no? Claramente hay una sola persona que va a representar, pero todos contribuyeron, pero los créditos se los lleva una sola persona, por decirlo así, en el trabajo en grupo.
La forma de trabajo interdependiente, ¿no? Se trabaja en pro de los objetivos tanto personales como del equipo. Claramente voy a cumplir un objetivo de la empresa, pero también es un logro personal mío, ¿no? Y en el trabajo en grupo tenemos que es independiente, ¿no? Se trabaja en pro de dar cumplimiento solamente a las tareas asignadas. No me interesa o no le doy mayor prioridad a los objetivos que tiene el equipo en sí, sino solamente cumplo con la empresa, punto, ¿no? Ese es el trabajo en grupo. Y los conflictos se resuelven en el trabajo en equipo por medio de la confrontación colectiva, ¿no? Hablando todos, como ya les había mencionado, en la comunicación de forma democrática, expresando de repente sus opiniones o sus ideas, ¿no? Y en el caso de grupos se resuelven por medio de la imposición, ¿no? De repente el jefe, el que toma la batuta ahí, o el líder, impone castigos, de repente para ambos, ¿no? Bien, entonces ya teniendo en claro los conceptos de trabajo en equipo y trabajo en grupo, ¿no es cierto? Tenemos también que incidir en conceptos que son importantes en cuanto al comportamiento organizacional, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la motivación. ¿Cuál es la importancia de la motivación en el comportamiento organizacional? A eso pregunto, ¿no? ¿Un colaborador que está motivado producirá más? ¿No? Claro que sí. Un colaborador que de repente es premiado por hacer un buen trabajo, ¿trabajará mejor? Claro que sí, en eso consiste la motivación. ¿Por qué es importante? Porque aumenta claramente la productividad, ¿no? Es como que yo de repente haga las cosas bien y se me premie por eso, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando tenemos el efecto contrario, ¿no? Cuando la motivación no es reforzada, ¿no? Cuando, bueno, logras algo, pero nadie te dice nada, o simplemente el esfuerzo y las amanecidas de un trabajo es pasada por alto por tu jefe. Claramente no vas a poner mayor esfuerzo cuando se presente otro proyecto con las características similares, ¿no? Tenemos también otro concepto importante, que es la actitud de la persona frente a las situaciones, ¿no? Si yo de repente tengo un proyecto, ¿no? O me asignan un proyecto, ¿cuál va a ser mi actitud? ¿Voy a tomarlo? ¿Voy a decir no? ¿Más trabajo? ¿Cuál va a ser la actitud? Porque eso también es muy evaluado en las organizaciones, ¿no? Tenemos también la percepción en cuanto al comportamiento organizacional, ¿no? ¿Yo percibo que es valorado mi trabajo o no? Y si no es valorado mi trabajo, ¿voy a hacer un buen trabajo? Claramente no, ¿no? Tenemos el reforzamiento. El reforzamiento es importante en cuanto a los comportamientos positivos, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque es una forma de condicionamiento, ¿correcto? Si yo hago un buen proyecto, este es premiado, ¿no? Y es reforzado, claramente mi conducta va a seguir, ¿no? A realizar mejores trabajos también. Pero si no tengo un reforzamiento o los comportamientos son contrarios, ¿no es cierto? Va a haber un desgano, ¿no? Y si nos damos cuenta, todos estos conceptos vienen relacionados, ¿no? Se relacionan, porque si no hay reforzamiento, no hay motivación tampoco, ¿no? Y la personalidad de la persona, ¿no? Claramente, si es una persona colaborativa, siempre va a estar dispuesta, siempre va a tener esa actitud de mejora, de crecimiento, ¿no? Bien. Tenemos entonces que la importancia de la motivación en las organizaciones es vital, ¿no? Hemos puesto ahí unos ejemplos que nos habla, por ejemplo, de un programa de pago de incentivos, ¿no? ¿Quién no quiere un pago, un bono adicional de repente por un buen trabajo, ¿no? Enriquecimiento del puesto, ¿no? De repente yo empecé con un puesto muy básico dentro de la organización y me promovieron a un puesto mejor. Tenemos la administración de objetivos, ¿no? Si bien es cierto, el logro de objetivos hace la diferencia en la motivación, ¿no? Si yo he logrado un objetivo y ha sido reforzado ese comportamiento, ¿no es cierto? Ha sido motivado de repente por este programa de pago de incentivos, por esta promoción de puesto, ¿no? Claramente voy a seguir logrando objetivos, ¿no? Bien. Tenemos entonces un concepto muy relacionado a la cultura organizacional,
¿no? Al comportamiento organizacional, que justamente es la cultura organizacional. Pero para ver la relación y la importancia de la cultura organizacional dentro del comportamiento organizacional, primero vamos a ver qué es, ¿correcto? Entonces tenemos que la cultura organizacional son los comportamientos deseados, son las actitudes, los hábitos, las creencias, los valores y formas de interacción que queremos instalar dentro de la organización, ¿no? En ese sentido es importante pensar cómo queremos ser reconocidos por nuestros clientes y también por nuestros empleados. Recordemos que dentro de las organizaciones hay dos tipos de clientes, ¿no? Tenemos el cliente interno, que son los colaboradores, y el cliente externo, que son las personas a las que vendemos nuestros productos, los proveedores, etc., ¿no? Entonces dice, se trata de enseñar los comportamientos a los trabajadores a través del ejemplo de sus líderes, ¿no? Entonces, en este punto nos vamos a preguntar, ¿cómo debemos crear o cómo crear una cultura organizacional? Primero tendremos que decir que el comportamiento organizacional se basa en la cultura organizacional, ¿no? Las personas dentro de la organización se van a comportar de acuerdo a la cultura que los líderes instauren dentro de la organización. Entonces, ¿cómo vamos a crear esta cultura organizacional? Tenemos allí que hay 4 factores importantes para crear esta cultura organizacional, ¿no? Primero de ellos tenemos definir los comportamientos deseados. El segundo de ellos es enseñar los comportamientos a través del ejemplo con sus líderes. Brindar las herramientas que puedan instalar los comportamientos y reforzar los comportamientos positivos y corregir los desvíos. En este punto, ¿no? Vamos a hacer una similitud o una analogía, ¿no es cierto? De repente con los hijos. A ver, todos los que tenemos hijos, ¿no? Y en un futuro los que no lo tienen y vayan a tenerlos, ¿no? Yo quiero, ¿no es cierto? De repente voy a tomar aquí el punto 1. Yo tengo un hijo y quiero que mi hijo tenga hábito de lectura, por ejemplo, que sea responsable, ¿correcto? El punto 1, en definir los comportamientos deseados, es lo que yo quiero, ¿correcto? Yo quiero que mi hijo tenga hábito de lectura. Ese es el comportamiento deseado que yo quiero, ¿correcto? Si recurrimos al punto 2, ¿no? Dice, enseñar los comportamientos a través del ejemplo con sus líderes. ¿Cómo este niño, ¿no? va a asumir o va a obtener este hábito de lectura? ¿Cómo? Como yo de repente si le digo, lee, ¿lo va a leer solamente por eso? No. Él requiere el ejemplo del padre, ¿no es cierto? Entonces ahí viene el punto 2, enseñar los comportamientos a través del ejemplo con sus líderes. En este caso, ¿no? El líder de los niños vienen a ser los padres. Entonces yo enseño con el ejemplo. Punto 3, brinda las herramientas para que se puedan instalar esos comportamientos. Si yo quiero que mi niño, ¿no? tenga este hábito de lectura, ¿de qué cosa lo tengo que proveer? ¿Cuáles serían las herramientas que yo le tengo que dar? Un ambiente adecuado de estudios, de repente ponerle libros, ¿no? Para que estudie, ¿correcto? Que el ambiente sea el más propicio, donde de repente no haya bulla y donde pueda desarrollar ese hábito de lectura. Cuarto punto, reforzar los comportamientos positivos y corregir los desvíos. En este punto, ¿no? El niño ya está de repente un poco más familiarizado con la lectura, ¿no? Entonces vienen los premios, ¿no? Los premios al comportamiento positivo. Adquirió ese hábito de lectura. ¿Cómo lo premio? ¿No? De repente quiere más libros, o de repente quiere algo para él, ¿no? Pero estoy premiando ese comportamiento positivo que ya está instaurado en él. Pero también en este punto 4 me da la opción de corregir si es que hubiera algún desvío, ¿no? Dicho esto, estos 4 puntos importantes para crear una cultura organizacional, ¿no? Hemos hecho una pequeña analogía en cuanto, y he tomado como referencia, por ejemplo,
un comportamiento que a veces los padres deseamos para los hijos, que es el hábito de la lectura, vamos a trasladarlo al ámbito organizacional, ¿no? Vamos a trasladarlo. Bien, tenemos un modelo que se ha tomado de Dave Ulrich, que es uno de los grandes líderes en temas de, valga la redundancia, de liderazgo y de recursos humanos. Actualmente es considerado como uno de los padres del tema de recursos humanos en la edad moderna, ¿no? En los tiempos modernos. Entonces, él nos da este modelo, ¿no? De la cultura corporativa, de la cultura organizacional, ¿no? Y nos habla de 3 puntos importantes dentro de esta cultura. Nos habla de una agenda intelectual, nos habla de una agenda de proceso y de una agenda de comportamiento. 3 puntos y 3 fases, ¿no? Que vamos a desarrollar. Bien, entonces tenemos en el primer punto, definir los comportamientos deseados. ¿Recuerdan? Ese era el primer punto cuando hacíamos la analogía con el ejemplo de los hijos, ¿no? Definamos los comportamientos deseados. ¿Qué definimos en los comportamientos deseados? Las actitudes, los hábitos, las creencias, ¿no? Las tradiciones, los objetivos que queremos lograr, ¿no? ¿Qué queríamos lograr en ese niño, por ejemplo? Queríamos lograr un hábito de estudio, ¿no? O un hábito de lectura. ¿Quién quiero ser como organización? ¿No? Trasladado al ámbito organizacional. ¿Qué valores queremos en la organización? ¿Cómo quiero que me reconozcan mis clientes y mis empleados? ¿No? Dicho esto, vamos a tomar un ejemplo de la empresa Nike, ¿no? La empresa Nike tiene como bases el talento y la innovación, ¿no? Como uno de sus valores y como una de sus bases el talento y la innovación, la diversidad y la inclusión. Bien. Entonces, la empresa Nike, ¿no? Tiene también una misión, ¿no? Recordemos que el tema de cultura organizacional se basa en la misión, en la visión y en los valores, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos la misión. ¿Cuál es la misión? Traer inspiración e innovación a cada atleta en el mundo, ¿no? Y miren esas letras pequeñas que dice allí, si tienes un cuerpo, eres un atleta. Entonces, claramente vemos estas 3 bases, ¿no? Que dice talento, innovación, diversidad e inclusión. Vamos a ver por qué, ¿no? Trae inspiración e innovación. Nike se caracteriza por innovar sus modelos, siempre, de zapatillas y de todos los implementos que tengan para el tema de deportes, ¿no? De los runners, ¿no? Y de ver todo lo relacionado a los atletas. Inclusión. Si tienes un cuerpo, eres un atleta. ¿Qué te quiere decir con eso? De que todos podemos ser atletas. No solamente los que se dedican al deporte, sino en realidad todos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice la misión de Nike? Dice, nuestra misión es lo que nos impulsa a hacer todo lo posible para expandir el potencial humano, ¿no? Lo hacemos creando innovaciones deportivas innovadoras, haciendo que nuestros productos sean más sostenibles, formando un equipo global, creativo y diverso, y teniendo un impacto positivo en las comunidades donde vivimos y trabajamos, ¿no? Y pone ahí las sedes donde se desarrolla Nike, ¿cierto? Bien. Entonces, en ese punto vamos a pasar al modelo propuesto por Ulrich, ¿no? Que ya les mencionaba, que es uno de los grandes líderes en cuanto a recursos humanos y liderazgo, valga la redundancia, en temas de recursos humanos y liderazgo. Búsquenlo, Dave Ulrich. Bien, entonces tenemos que la agenda intelectual, ¿no? Que era uno de los primeros puntos que teníamos. Está compuesta por el conjunto de mensajes que transmiten los líderes en la organización, a través de sus acciones y declaraciones. Contribuye a la generación de una agenda compartida dentro y fuera de la organización. El CEO de Nike, ¿no? El líder de Nike, por decirlo así, dentro de las políticas que ellos tienen es asumir toda esta parte de innovación, de cultura, de Nike, y trasladarla a todos los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que todas esas políticas asumidas de Nike en cuanto a innovación, ¿no? Lo que veíamos acá, en cuanto a trabajo creativo, lo tratan de instaurar en todos los trabajadores de la empresa.
Trata de que esa cultura organizacional baje a todos los niveles de la organización. ¿Qué quiere decir? De que no solamente el líder piensa en generar objetivos o en lograr objetivos, sino que esos objetivos van a verse en todos los trabajadores de esa organización. Ahora vamos a ver por qué. En el segundo punto, ¿no? Recordemos por favor acá, ¿sí? Teníamos la agenda intelectual, la agenda de proceso y la agenda de comportamiento. Ahora vamos a ver la agenda de proceso. Está compuesta por el conjunto de estructuras, herramientas y procesos que facilitan la implementación de los comportamientos asociados a la cultura deseada, ¿no? La agenda de procesos garantiza el ambiente para el sostenimiento de la cultura organizacional. En este punto vamos a hacer la analogía con el niño, ¿no? Recordemos con el niño. En uno de los puntos mencionaba de que el niño debe de tener las herramientas justamente para poder desarrollar ese hábito de la lectura o ese hábito de estudio, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles serían las herramientas acá para poder desarrollar ese trabajo organizacional en la empresa NAI? ¿Qué hace? ¿No? En el caso de NAI, ¿no? Ellos promueven mucho el tema de que el trabajo no sea jerarquizado, ¿no? Que sea estructurado pero no jerarquizado. ¿Qué quiere decir con esto? De que a pesar que hay un líder, de repente en algún proyecto en NAI, trata de que no se vean mucho las diferencias de jerarquía. Es decir, el líder en un determinado proyecto asume el mismo rol que cualquiera de los trabajadores. Y el liderazgo no lo asume una sola persona, lo asumen en determinado momento, va rotando todos los trabajadores y lo llegan a asumir todos. ¿Qué quiere decir? Que una semana, por ejemplo, digamos que el proyecto dure 10 semanas y haya 10 trabajadores, ¿no? Una semana ese liderazgo lo va a llevar un colaborador, ¿no? Perteneciente a ese equipo de trabajo. La otra semana lo lleva el otro colaborador. Entonces vemos una estructura de liderazgo total, compartida para todos. ¿Y esto qué genera? ¿No? Esto genera que haya una confianza, una mayor confianza, ¿no? De todos los colaboradores. O sea, es distinto a de repente ver a una sola persona que, entre comillas, tiene el poder, ¿no es cierto?, para decidir de repente si despide a esta persona o se va esta persona o no quiere que integre. No. Entonces todos asumen en determinado momento el liderazgo del equipo, ¿no? De repente puede ser semanal, puede ser mensual, ¿no es cierto? Entonces se ve una estructura más pareja. El colaborador no se siente intimidado por la jerarquía, ¿no? Dicho esto, Nike da las herramientas que son necesarias, ¿no?, para la implementación de comportamientos que nos lleven a la cultura deseada. Por ejemplo, Nike ha implementado dentro de sus instalaciones lugares propicios para que el colaborador experimente estos niveles de innovación y de creatividad. Al igual, ¿no?, que sus productos, cuando son vendidos, Nike les ha dado, por ejemplo, en sus lugares de trabajo, a sus colaboradores, les da canchas deportivas, ¿no? Les da cancha deportiva, les da momento de ocio dentro del horario laboral, por ejemplo, ¿no? Donde el trabajador se siente motivado, ¿no? Y tiene las herramientas necesarias para seguir innovando y seguir creando. Entonces se da este ambiente de sostenimiento y de cultura organizacional, ¿no? El mismo colaborador tiene acceso a probar los productos que van a ser posteriormente vendidos, ¿no es cierto? Entonces aquí se da la agenda de proceso. Tengo las herramientas, tengo el ambiente, tengo las estructuras que me van a dar la posibilidad de desarrollar, ¿no?, ese comportamiento que nos va a llevar a esa cultura deseada. Y finalmente tenemos la agenda del comportamiento. ¿Y qué nos dice esta agenda de comportamiento, ¿no?, de esto que ha sido propuesto por Ulrich, ¿no?, de este modelo, ¿no?, propuesto por Ulrich? Dice, está compuesta por los premios, los incentivos en base a los comportamientos positivos y en acciones contrarias a la corrección a las mismas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo comportamiento positivo es premiado. Cuando
Cuando Nike tiene a sus colaboradores, sacan sus proyectos y trabajan dentro de ellos, también vienen los premios, ¿no? Y los premios, en el caso de Nike, no solamente abarca al colaborador, sino también a las familias. Cuando ellos desarrollan proyectos, cuando ellos hacen mejoras, cuando tienen temas de innovación, ¿no? De creatividad, los bonos que les otorgan, aparte obviamente de lo que perciben, de sus sueldos y demás, también incluyen a las familias, ¿no? Tiempo recreacional, ¿no? Espacios para que ellos puedan disfrutar, les dan productos de la misma marca, ¿no? Obviamente obsequiados, ¿no? Entonces, en ese punto hemos visto cómo se desarrolla el modelo de Ulrich, ¿no? Que son las tres agendas, tanto la intelectual, como es la transferencia de la cultura organizacional de los líderes hacia todo el resto de la organización, ¿no? También hablamos de el ambiente propicio y de las herramientas adecuadas para desarrollar esta cultura deseada, ¿no? Y finalmente de la agenda de comportamiento, que es el reforzar los comportamientos positivos y por el contrario inhibir los que son los comportamientos negativos, ¿no? Bien, dicho todo esto, la pregunta sería, ¿y qué tiene que ver Nike de repente, o cómo podríamos ver a Nike dentro o como ejemplo de lo que pasó con el coronavirus, ¿no? Si bien es cierto, todas las tiendas de Nike tuvieron que cerrar en medio de esta pandemia, porque en realidad todo se cerró, Nike, dentro de esta cultura organizacional que profesa, ¿no? Y lo profesa no solamente a nivel de líderes, no solamente el CEO, ¿no? No solamente la cabeza, todos tienen la misma cultura, ¿no? En este punto tenemos que decir que ni la estrategia más ambiciosa ni la más grande supera o puede superar una cultura organizacional. Es como que una costumbre, ¿correcto? Es una costumbre ya adquirida. Entonces, esa costumbre va a poder más que cualquier estrategia mejor diseñada de toda organización. La cultura organizacional se aferra al individuo. En ese sentido, ¿por qué les decía eso? En ese sentido, si bien es cierto las tiendas de Nike cerraron, ¿no? ¿Qué hicieron para no bajar las ventas? Ojo que la mayoría de tiendas que cerró simplemente bajaron ventas, ¿no? En sus, en sus redes sociales, Nike empezó a implementar unas estrategias. ¿Y en qué consistían esas estrategias, no? Si bien es cierto, las tiendas físicas no vendían, las estrategias fueron diseñadas al ámbito digital, ¿no? ¿Y por qué al ámbito digital? Porque todos teníamos acceso a la comunicación a Internet. Entonces, ¿qué empezó a diseñar Nike? ¿No? Empezó a diseñar rutinas, ¿no? De ejercicios para que lo hagamos en casa. Es decir, yo no te vendo ahorita zapatillas de forma virtual, pero mira, te doy un training completo para que tú desarrolles en casa. Mejor dicho, así estés en tu casa, es lo que quería venderles Nike, así estés en tu casa, tú puedes seguir haciendo ejercicio. Y si puedes seguir haciendo ejercicio, puedes seguir comprándome mis productos, ¿no? De forma virtual. Entonces, estas estrategias iban básicamente a prácticamente tener un personal training dentro de casa, ¿no? A pesar de la coyuntura, a pesar de la pandemia, y las ventas se empezaron a hacer de forma online. Entonces, en un estudio realizado se vio que Nike en realidad solamente había perdido el 4% de lo que normalmente tienen en ventas. ¿Por qué? Porque adecuó su estrategia, ¿no? De forma tal que no se viera afectado. Grandes empresas se afectaron demasiado, pero en el caso de Nike no. ¿Y cuál era su enganche? Esta especie de personal training en las redes sociales. Ese fue su enganche. La gente seguía comprando sus zapatillas, ¿no? Porque la gente seguía haciendo ejercicio. Tanto antes era en un gimnasio, pero ahora lo hago en casa, pero igual sigo necesitando esas zapatillas, ¿correcto? Entonces sus ventas no se vieron desplomadas, de repente, como en algún momento en otras tiendas sí se evidenció, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué logró que ellos se adaptaran tan rápido al cambio? ¿Qué logró que de repente pasemos de una tienda abierta física a generar esta estrategia que los mantuvo en el mercado a pesar de las circunstancias? Su cultura organizacional, ¿no? Si bien es cierto, todos los trabajadores, ¿no? Se constituyeron,
a realizar este tipo de estrategias, a cambiar, ¿no?, la mentalidad, a innovarse, a reinventarse, ¿no? Entonces, lo que hicieron de repente, las personas que estaban a cargo de las tiendas físicas es dedicarse al tema de logística, al tema de distribución. Ok, no te vendo en la tienda física, pero voy a distribuirte, ¿correcto? Al tipo delivery, ¿no? Lo que llamamos acá delivery. Entonces, eso es lo que logra la cultura organizacional, la alineación, ¿no?, de los objetivos, que la empresa se define en base a valores, pero a valores que estén internos dentro de cada trabajador, no solamente que sea asumido por el jefe, ¿no? Porque vemos muchas empresas donde solamente el jefe quiere ganar, donde solamente el jefe tiene objetivos, y bueno, los empleados trabajan porque van a recibir un sueldo y porque no les queda de otra, ¿no? En este caso no, ¿no? El trabajador está allí porque cree en la empresa, porque quiere a la empresa y porque saca adelante este tipo de estrategias que a la larga no permitió que de repente suceda lo que pasó con Adidas, ¿no? Que cerró las tiendas y que incluso estaban en un tema de problemas financieros, ¿no? Bien. Entonces, llegamos a la pregunta, ¿cómo nos reinventamos o cómo nos hemos reinventado nosotros frente a esta crisis, ¿no? En temas tanto individuales como también organizacionales, ¿no? Claramente, una crisis fragiliza el entorno, ¿no? No nos da las mismas condiciones de vida en cuanto a organización, ¿no? Pero también nos lleva a redefinir las reglas del negocio, ¿no? Y esto es lo que pasó justamente con el ejemplo de Nike, ¿no? Es el ejemplo que yo les estoy dando ahora. Simplemente se adaptaron, o sea, dijeron, ¿qué más hacemos? Ya, tiendas físicas no van a poder haber, ¿no? Por el tema de pandemia y por el distanciamiento social, pero ¿qué hacemos? ¿No? Esa mente creadora, esa mente estratégica, solamente es formada, ¿no es cierto?, dentro de esta cultura organizacional y dentro del trabajo en equipo, porque claramente toda esta estrategia no es de una sola persona, ¿no? Ahí trabajó toda la empresa en su conjunto, ¿no? Y la formación de nuevas empresas, de nuevas ideas, de nuevas empresas también, ¿no? O de nuevas formas de trabajo, ¿no es cierto? De nuevas formas de trabajo. Bien. Frente a esto, las empresas peruanas son aún un poco resistentes al cambio, ¿no? Si bien es cierto, sabemos que muchas de las empresas que no creían ni remotamente el poder trabajar a distancia, ¿no?, o de forma remota, hoy lo han tenido que hacer, lo han tenido que adaptar. Muchos negocios jamás habían vendido de repente de forma online o como comercio electrónico, pero lo han tenido que hacer porque básicamente ya no era pues una opción, sino una necesidad, ¿no es cierto? El trabajo en equipo, la cultura organizacional, el comportamiento organizacional ya se hizo vital en el trabajo remoto, pero también como instaurar una cultura organizacional que finalmente, ¿qué permitió? A todos los que han logrado reinventarse, a todos los que han logrado de repente cambiar ese panorama tan sombrío que se dio durante la pandemia, ¿qué les permitió? Que la empresa no caiga, ¿no? O que no se despidiera de forma masiva a los trabajadores, o que las empresas no quebraran, ¿no es cierto? Entonces, vemos cómo en el caso de nuestro país, ¿no?, a pesar de toda la adversidad, hay muchas empresas que han logrado esa reinvención, ¿no? Al igual que el ejemplo que les mencioné de Nike, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a pasar a la autoevaluación. Entonces tenemos la primera pregunta, ¿no? ¿Determina la cultura organizacional? ¿Quién la determina? ¿No? Los propios fundadores del negocio o los líderes, ¿correcto? No la determinan los valores. Si bien es cierto, los valores constituyen a esta cultura organizacional, no la determinan, ¿no es cierto? ¿Quién lo determina? O son los fundadores o son los líderes, ¿correcto? Bien. Reinventarse e innovar no es una opción, es una necesidad. ¿Será verdadero o falso? Perfecto, es verdadero, ¿no? Dentro ya del comportamiento organizacional que manejan las empresas y de la cultura que debe estar instaurada,
ya no podemos verlo como una opción el reinventarse, ni innovar tampoco, ¿no? Sino como una necesidad, una realidad, ¿no? Que de ahora en adelante vamos a tener que ponerla en práctica. Estimular la creatividad implica. Perfecto. Estimular la creatividad implica la creación de nuevas ideas y justamente hacíamos referencia a ello del trabajo en equipo, ¿no? Lo importante que es trabajar en equipo porque hay muchas más ideas juntas, ¿no? Las capacitaciones al personal forman parte de la motivación. Perfecto, ¿no? No solamente las capacitaciones, ¿no? Hablábamos ahí que de repente los bonos, los reconocimientos, el ambiente de trabajo propicio, ¿no? Es también parte de la motivación, porque si yo no tengo ni las herramientas, ni el ambiente propicio, les pongo un ejemplo claro, en el tema de las minas, por ejemplo, ¿no? O en el tema de los hospitales, ¿no? Sin ir muy lejos de repente. En el tema de los hospitales, si a mí como personal médico no me dan las mascarillas, no me dan los implementos de seguridad que requiero, más aún en la coyuntura en la que estamos, claramente no voy a trabajar a gusto, por más amor que le tenga a mi carrera. ¿No es cierto? Eso hay que ser conscientes también, ¿no? Entonces, las herramientas dentro del ambiente de trabajo y sobre todo que sea propicio son fuente de motivación. Además, claro, del tema de los bonos, de las capacitaciones, etc. No es un nivel del comportamiento organizacional. Perfecto. Hablábamos que los niveles de comportamiento organizacional se daban en un entorno individual, ¿no? En un entorno grupal y en un entorno organizacional. No es un nivel del comportamiento el colectivo, ¿no? El FODA puede ser utilizado por, a ver qué piensan ustedes. Perfecto. Todas las anteriores, ¿no? El FODA se podría dar tanto en las organizaciones como también en las personas, ¿no? En las áreas de empresas, ¿no es cierto? En todas las anteriores. Okay. Enfrentarse a la crisis implica. Perfecto. Redefinir las reglas del negocio, ¿no? Cambiar, reinventarse, innovar, ¿no? Frente a lo que estamos pasando, ¿no? Una de las bases de la cultura organizacional es el comportamiento de sus líderes. Perfecto. Entonces aquí vendría ese dicho que dice predicar con el ejemplo, ¿no? Si yo veo a un líder, ¿no? A un jefe que no da su 100%, no trabaja, entonces, ¿con qué ganas me viene a mí a pedir que cumpla objetivos? ¿No es cierto? Entonces, hablábamos, por ejemplo, y hacíamos la analogía con este niño, ¿no? ¿Cómo yo le inculco este hábito de estudio? Claramente porque ve a los padres, no hay otra forma, ¿no? Si yo de repente a un padre holgazán, entonces, ¿cómo yo le digo estudia? ¿No? ¿Cómo? Si los niños aprenden con el ejemplo. Lo mismo pasa en las organizaciones. En el caso de los colaboradores, como yo le digo, trabaja, logra objetivos, si tú como jefe no te esfuerzas o la gente en realidad no ve que de repente tú tampoco logres objetivos y más bien ve que estás esperando que otros lo hagan para que el líder o el jefe se eche todo ¿no? Las flores, de repente en el caso si es que se ha logrado un proyecto, ¿no? O asuma una responsabilidad que no le competía, porque si bien es cierto, de repente el equipo de trabajo logró algo, el jefe dice, sí, mira, lo logramos, ¿no? Entonces, eso más bien causa indignación,
¿no? Porque, oye, tú no trabajaste en ese proyecto. Entonces, ¿con qué cara vienes a decir de que tú también lo lograste? Solamente porque eres el jefe, ¿no? Eso ha pasado, en realidad es muy frecuente, pasa en las empresas, ¿no? Pasa en las empresas que a veces trabajamos con ese tipo de personas, ¿no? Que no se involucran en los trabajos, sin embargo, pues cuando las cosas salen bien, se echan pues todo las flores encima, por decirlo así, ¿no? Entonces recordemos una vez más que el comportamiento organizacional tiene como base la cultura organizacional, ¿no? En base a la cultura es que se va a dar ese comportamiento organizacional. La cultura es mucho más fuerte que cualquier estrategia, ¿no? Una cultura bien definida dentro de la organización logra el éxito de cualquier organización, porque es así que se van a comportar todos los trabajadores, ¿no? Ese, por ejemplo, tenemos el ejemplo más latente de la cultura instaurada en Starbucks, por ejemplo. ¿Cuál es la cultura que maneja? El de la amabilidad, ¿no? No vas a ver jamás a un colaborador de Starbucks tratándote mal, bueno, al menos no se ve, no se ha visto hasta el momento, ¿no? Ellos manejan esa cultura de amabilidad. Caso de Google, ¿no? Todos los trabajadores de Google, ¿no? Trabajan bajo esta cultura de innovación, de creatividad. Claramente tienen las herramientas propicias para hacer su trabajo. Les dan momentos de ocio, de descanso, bonos, capacitaciones. Tienen incluso lugar hasta para dormir dentro de la empresa si es que se sienten cansados. O sea, imagínense todo eso, ¿no? Entonces, el colaborador instaura esa cultura que finalmente se ve o repercute en el comportamiento organizacional, ¿no? Bien, les agradezco el día de hoy su presencia. Muchas gracias.